¿Y si el mayor peligro para tu alma no fuera caer, sino acomodarte? Corre el año 1840. El escenario es un pequeño y casi desconocido pueblo de Francia. Allí, un sacerdote frágil y consumido por el ayuno pasa sus días encerrado en una simple caja de madera. El confesionario permanece allí durante 16, a veces 18, horas diarias. No está solo, está rodeado. Multitudes llegan desde distintos rincones de Europa solo para verlo, para tocar su sotana, para escuchar su voz. Ante él se arrodillan almas cargadas de culpas, asesinos, ladrones, adúlteros, blasfemos. Uno pensaría que estos grandes pecadores serían los que más estremecerían al santo, que escuchar relatos de sangre y crímenes sería lo que le arrancaría lágrimas. Pero no era así. San Juan María Vianney, que leía las almas como un libro abierto, no temía al criminal endurecido. Sabía que muchas veces quien reconoce su miseria está más cerca de la curación. El pecador grave suele saber que está enfermo y, en un instante de gracia, puede resucitar espiritualmente. No. Las almas que hacían temblar al cura de Ars no eran los monstruos. Eran los habituales. Eran los que ocupaban los bancos cada domingo. Eran los que se consideraban buenos católicos. Ellos padecían la enfermedad espiritual más peligrosa que existe, la tibieza. San Juan María Vianney describía el destino de estas almas con una claridad aterradora. No las veía subir hacia la gloria de Dios. Las veía deslizarse lenta, pero inexorablemente, hacia las puertas del infierno. No porque odiaran a Dios, sino porque no lo amaban lo suficiente como para luchar por él. Advertía que el alma tibia se va descomponiendo por dentro, poco a poco, muchas veces sin darse cuenta, hasta que llega el momento del juicio, cuando ya es demasiado tarde. En esta reflexión profunda vamos a desenmascarar este mal invisible. Vamos a analizar el diagnóstico preciso que el cura de Ars hacía del alma tibia. Observaremos los síntomas que él identificó, señales que quizá reconozcas en tu propia vida diaria. Explicaremos por qué afirmaba con tanta firmeza: un gran pecador es más fácil de convertir que un cristiano tibio. Y revelaremos el destino final que él veía para quienes intentan servir a dos señores. Esto no es solo una lección histórica. Es una autopsia espiritual. Pero antes de comenzar este examen tan exigente, te pido algo: humíllate. El alma tibia nunca cree que este mensaje es para ella. Siempre piensa que es para el vecino. Rompe ese ciclo ahora mismo. Di en tu interior: Señor, enciende mi corazón. Reconocer que estamos fríos es el primer paso para volver a arder. Para ello, primero debemos definirla como lo hacía San Juan María Vianney. No hablaba de personas en pecado mortal, almas espiritualmente muertas. El alma tibia está técnicamente viva. Permanece apenas en estado de gracia. No mata, no roba, no comete adulterio y, precisamente por eso, corre tanto peligro. El cura de Ars la comparaba con alguien que padece una enfermedad lenta y adormecida, no siente dolor y, por eso, no llama al médico. Así describía el alma tibia con una precisión dura y despiadada. El alma tibia no está completamente muerta ante los ojos de Dios, pero está gravemente enferma. Es un alma sin fuerza, sin impulso interior, sin valentía espiritual. No camina hacia Dios, se arrastra. Se arrastra hasta la oración, se arrastra hasta la misa. Cumple apenas lo indispensable para no condenarse, pero no siente ningún deseo verdadero por el cielo. El verdadero horror de este estado está en su aparente estabilidad. El santo advertía que, mientras el pecador hundido en el barro sabe que está sucio, el tibio cree estar limpio. Se compara con los grandes males del mundo y se dice a sí mismo: al menos yo no soy como ellos. Así construye una falsa seguridad que lo adormece. San Juan María Vianney veía con claridad a dónde conduce este camino. No terminaba en el purgatorio, como muchos esperan. Él enseñaba que el purgatorio es para quienes amaron a Dios, aunque con imperfecciones. La tibieza, en cambio, no es una imperfección, es una ausencia de amor. Y nadie puede entrar en el reino del amor después de haber pasado la vida calculando cuál es la cantidad mínima de amor necesaria para no quedar fuera.
Una de las ideas más estremecedoras de sus sermones es la del rechazo de Dios. Citaba con frecuencia el libro del Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Explicaba que este rechazo no es suave ni simbólico, sino violento. Dios puede soportar al frío, al pecador, porque el frío puede encenderse. Ama al ardiente, al santo, pero el tibio le provoca náuseas. ¿La razón? Porque el alma tibia abusa de la amistad de Dios. Lo trata como a un pariente aburrido al que se visita por obligación una vez a la semana. Recibe los sacramentos sin hambre, sin asombro, casi con cansancio. No lo ofende con rebelión abierta, sino con indiferencia. Decía el cura de Ars, el cristiano tibio hiere el corazón de Dios más que el enemigo declarado, porque dice ser amigo mientras besa a Jesús con labios de traidor. El santo identificó 3 síntomas concretos de esta enfermedad espiritual. Si te reconoces en ellos, no te desesperes, pero tampoco apartes la mirada. El primer síntoma es la rutina sin corazón. San Juan María Vianney observaba atentamente a sus feligreses. Los veía entrar en la iglesia, arrodillarse, mover los labios, pero también veía que sus pensamientos estaban en el mercado, en los campos, en los negocios. Decía, el alma tibia reza, sí, pero reza sin atención, sin reverencia, sin esperanza. Habla con Dios como si hablara con un mendigo. Quiere que la oración termine antes incluso de haber comenzado. Veía que esas oraciones no subían al cielo, caían al suelo, pesadas, aplastadas por el aburrimiento. El segundo síntoma es la confesión sin transformación. Este era su sufrimiento cotidiano. Veía personas llegar al confesionario semana tras semana, año tras año, repitiendo siempre la misma lista de pecados pequeños. Padre, me enojé. Padre, mentí. Padre, me distraje. Recibían la absolución, pero no cambiaban. La causa, no existía un propósito firme de conversión. No querían realmente dejar el pecado, solo querían aliviar la conciencia. Utilizaban la sangre de Cristo como si fuera un servicio barato de limpieza. El santo advertía con dolor, hijo mío, no estás siendo sanado. Solo estás añadiendo el sacrilegio de una mala confesión a tu lista de pecados. Él veía cómo este ciclo de confesiones rutinarias endurecía el corazón hasta volverlo como piedra, impermeable a la gracia. El tercer síntoma, y el más peligroso de todos, es la paz con el defecto. El santo enseñaba que la señal de un cristiano vivo es la lucha, guerra interior, combate constante. El santo pelea cada día contra su carácter, contra la pereza, contra el orgullo. El alma tibia, en cambio, ha firmado un tratado de paz con el enemigo. Dice, así soy yo. No puedo cambiar. Dios me entiende. Desde el púlpito, el cura de Ars denunciaba esta mentira con fuerza. Decía, cuando afirmas que no puedes cambiar, estás llamando mentiroso a Dios. Él te concede la gracia, pero tú eres demasiado perezoso para tomar las armas. Esa supuesta paz, en realidad, esconde el silencio de un coma espiritual. En sus luces interiores y advertencias espirituales, San Juan María Vianney contempló la escena final del alma tibia en su lecho de muerte, y lo que veía era pura tragedia. Esa persona ha llevado una vida correcta. No escandalizó a nadie. Espera morir en calma. Pero, en los últimos instantes, cuando el demonio lanza su ataque final y más feroz, el alma tibia descubre que no tiene armas, nunca aprendió a luchar. No acumuló amor ni fortaleció la fe. Es como un soldado que llega al frente de batalla sin fusil. El santo veía a esas almas caer en la desesperación en el último momento, comprendiendo demasiado tarde que desperdiciaron el tiempo precioso que Dios les concedió. No cometieron grandes crímenes, pero cometieron uno gravísimo, desperdiciar la gracia. Esta introducción al pensamiento del cura de Ars prepara el terreno para un horror aún más profundo, la manera concreta en que el demonio gobierna al alma tibia. El demonio no tienta al tibio a cometer un asesinato, es demasiado astuto para eso. Su tentación es mucho más sutil, lo invita a permanecer exactamente como está. Lo adormece, lo mece como a un niño, y le susurra, estás bien, eres suficientemente bueno.
No escuches a ese sacerdote exagerado. En la siguiente parte de esta reflexión se revelará la estrategia del demonio contra el buen católico y la visión estremecedora que el cura de Ars tenía sobre la Sagrada Eucaristía recibida por el alma tibia. San Juan María Vianney enseñaba con frecuencia que el demonio es un psicólogo perfecto. Sabe tratar a cada tipo de alma. Con el gran pecador actúa como un tirano violento, empujándolo a crímenes cada vez mayores. Pero con el alma tibia actúa como un enfermero cuidadoso. Esta era una de sus revelaciones más impactantes: el demonio tiene miedo de tentarte demasiado. Piénsalo bien, suena contradictorio. Creemos que el demonio siempre quiere empujarnos al peor pecado posible, pero el santo entendía el juego. Explicaba que, si el demonio llevara a un católico tibio a cometer un crimen escandaloso o un adulterio evidente, su conciencia despertaría, se horrorizaría, correría al confesionario llorando y el demonio lo perdería. Por eso adopta otra táctica, la anestesia de los pequeños pecados. El cura de Ars predicaba que el demonio es muy cuidadoso de no despertar al alma tibia. No la empuja a grandes caídas, le ofrece 1000 excusas razonables para sus faltas pequeñas. Le susurra: no hace falta rezar todo el rosario hoy. ¿Estás cansado? Dios comprende. No necesitas ayudar a ese pobre, tú también tienes cuentas que pagar. No pasa nada por murmurar un poco, todo el mundo lo hace. El objetivo es mantener el alma paralizada espiritualmente. El demonio quiere que el alma tibia se sienta segura, que mire al asesino y diga: gracias a Dios, yo no soy como él, mientras lentamente se deja arrastrar hacia el abismo por un río de pereza. San Juan María Vianney comparaba esto con un hombre en una barca que deja de remar: no hace falta agujerear la embarcación para que se hunda, basta con la corriente. La tarea del demonio es simple: impedir que tomes los remos. Y esto nos conduce al aspecto más aterrador de la vida tibia, el abuso de la Sagrada Eucaristía. Para San Juan María Vianney, la Eucaristía era el centro del universo. Muchas veces lloraba al sostenerla, sobrecogido por una verdad que lo desbordaba: Dios estaba en sus manos. Pero lo que veía desde el púlpito le partía el corazón. Observaba largas filas de personas acercándose al altar, no para recibir a un rey, sino para cumplir una costumbre. No venían movidos por el amor, sino por el hábito. El santo describía la comunión tibia con palabras que deberían hacernos estremecer. Veía almas avanzar hacia el altar con la mente llena del mundo. Habían pasado toda la misa pensando en la finca, en la ropa, en el almuerzo del domingo. No tenían hambre de Jesús. Abrían la boca, recibían al Creador del universo y nada, ninguna acción de gracias, ningún acto de amor. Regresaban a sus bancos y, enseguida, comenzaban a mirar a los demás. El cura de Ars decía: tratáis el cuerpo de Cristo con menos respeto del que tendríais por una migaja de pan sobre vuestra mesa. Explicaba que comulgar sin preparación y sin agradecimiento es un desastre espiritual: en lugar de alimentar el alma, la endurece. Es como derramar agua sobre una roca, la moja, pero no la hace crecer. Con el tiempo, el comulgante tibio se vuelve insensible a la gracia. Puede recibir a Jesús todos los domingos durante 40 años y jamás convertirse en santo. Peor aún, se vuelve más frío, porque la familiaridad con lo sagrado termina generando desprecio. San Juan María Vianney hablaba también de lo que veía en el cielo durante la misa. Decía que, si pudiéramos contemplar la realidad del altar, moriríamos a la vez de temor y de amor. Los ángeles cubren su rostro, los serafines tiemblan. Y, sin embargo, el católico tibio se acerca con las manos en los bolsillos, distraído, aburrido, deseando que el sacerdote termine rápido. El santo exclamaba con severidad: ay del sacerdote que apresura la misa, y ay del pueblo que se aburre ante el sacrificio del Calvario. Os aburrís de aquello que impide que el mundo sea destruido. Este abuso de los sacramentos genera una ceguera muy particular. El cura de Ars la llamaba la ceguera de los casi salvados. Para explicarla, recurría a la parábola de la higuera estéril. Jesús no la maldice porque diera frutos malos, sino porque no daba ningún fruto, solo hojas. Parecía viva, ocupaba espacio en el huerto, absorbía la luz y los nutrientes, pero era inútil. San Juan María Vianney aplicaba esto a la gente:
correcta, de su parroquia. Les decía: vosotros sois los árboles del jardín de Dios. Habéis sido regados con el bautismo, alimentados con la Eucaristía, podados por las predicaciones. Y, sin embargo, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está vuestra caridad, vuestra paciencia, vuestro celo por las almas? Advertía que Dios es paciente, pero no es ingenuo. Un árbol que consume recursos y no da fruto, tarde o temprano es cortado. El alma tibia vive de tiempo prestado. Usa las gracias de Dios, la salud, el tiempo, el dinero, para sí misma, no para el reino. El santo veía que muchas de estas almas quedarían profundamente sorprendidas en el juicio, llegarían esperando una recompensa por no haber sido malas y escucharían palabras terribles: tuve hambre y no me diste de comer. No porque robaron el alimento, sino porque no lo compartieron. El pecado de omisión es la trampa favorita del alma tibia. San Juan María Vianney también combatía con fuerza el espíritu mundano que infecta a los tibios. Veía familias aparentemente buenas que intentaban mezclar a Dios con el mundo. Querían misa por la mañana y bailes inmorales por la noche. Querían llevar el crucifijo al cuello y, al mismo tiempo, seguir las modas indecentes de París. Frente a esta doble vida, el santo era implacable. Gritaba: no se puede agradar a Dios y al mundo. Son enemigos. Hay que elegir. Veía al alma tibia intentando construir un puente entre el cielo y el infierno, queriendo caminar en ambos lados. Pero advertía que, cuando llega la muerte, ese puente se derrumba y uno cae hacia el lado que más amó. Si amas más la opinión del mundo que la ley de Dios, caerás en manos del amo del mundo, el demonio. Se cuenta que una mujer se acercó a él y le dijo: Padre, yo no soy como los demás. No cometo pecados graves. San Juan María Vianney la miró fijamente y le preguntó con suavidad: Hija mía, ¿amas a Dios? Ella respondió: Creo que sí. Entonces él insistió: ¿Deseas verlo? ¿Ardes por estar con él? La mujer dudó un instante y respondió: Bueno, no tengo prisa por morir. El santo suspiró con tristeza. Ese, decía, es el sello del alma tibia, sentirse cómoda en el exilio. Tratar la tierra como hogar y el cielo como un plan alternativo. Pero Dios no acepta planes alternativos. O es el primer amor, o no es amor en absoluto. El sufrimiento de San Juan María Vianney por estas almas era real, incluso físico. Ayunaba durante días, alimentándose solo de patatas viejas. Se imponía penitencias severas. Pasaba noches enteras llorando ante el sagrario. La razón era que veía la tragedia del casi. Veía almas que estaban a un paso de la salvación, tenían la fe, tenían la iglesia, tenían los sacramentos, tenían todo, excepto la decisión de atravesar la última puerta. Las comparaba con marineros que cruzaron todo el océano, pero se ahogaron en el puerto por no tener fuerzas para lanzar una cuerda. Decía con dolor: qué terrible será ver a los santos en el cielo, ver allí a nuestros propios familiares y saber que nosotros también podríamos haber estado con ellos si tan solo hubiéramos luchado un poco contra nuestra pereza. Caer en el infierno es una tragedia, pero caer en el infierno desde los escalones del altar, eso es un horror sin palabras. Esta visión de las almas casi salvadas cayendo en el abismo fue lo que lo mantuvo 18 horas diarias en el confesionario. Intentaba detenerlas antes de que resbalaran, intentaba despertarlas antes de que fuera demasiado tarde. Pero el cura de Ars también sabía que no todos querían ser salvados. Veía que, en algunos, la tibieza se convertía en una segunda naturaleza. Se formaba una costra alrededor del alma, tan dura que ni la palabra de Dios lograba penetrarla. El sermón rebotaba, las advertencias eran despreciadas. La persona decía: es demasiado estricto, o, eso era para otros tiempos. Este endurecimiento, enseñaba el santo, es la última etapa antes de la muerte. Es una especie de rigidez espiritual que se instala incluso antes de que el cuerpo muera. En la parte final de esta reflexión contemplaremos el único remedio que San Juan María Vianney proponía para esta enfermedad. No es una cura fácil, exige una cirugía radical del corazón. Exploraremos su enseñanza sobre la lógica de los santos frente a la lógica del mundo, y las prácticas concretas que recomendaba a sus fieles para transformar un corazón tibio en un horno ardiente.
Porque, como afirmaba sin rodeos, o eres santo o estás perdido. No existe un punto intermedio. Entonces surge la gran pregunta, ¿hay esperanza? ¿Puede una rama seca volver a reverdecer? ¿Puede un alma tibia durante 20 o 30 años encenderse de repente? San Juan María Vianney respondía con un sí rotundo, pero añadía una condición, no sucederá por accidente. No se llega a la santidad dejándose llevar. Se asciende hacia ella, y esa subida exige una lucha violenta contra la propia comodidad. El primer paso del remedio del cura de Ars era lo que él llamaba, el sacudón salvador. El alma tibia está dormida, y para despertar a un hombre dormido no se le susurra, se le sacude. Por eso San Juan María Vianney sacudía a su pueblo con la realidad de la muerte y del juicio. Enseñaba que la única manera de romper la hipnosis del mundo es meditar cada día sobre el propio funeral. Decía a los católicos cómodos, estáis arreglando vuestra casa, ahorrando dinero para la vejez, haciendo planes para el año que viene. Y luego preguntaba con dureza, ¿quién te ha prometido el mañana? Los exhortaba a vivir cada día como si fuera el último. Imagina, decía, que el médico te ha dado solo 24 horas de vida, ¿cómo rezarías hoy? ¿Cómo te confesarías? ¿Te preocuparías por la moda, por las noticias, por los chismes del barrio? No, solo te importaría Dios. Por eso repetía, sé hoy lo que deseas ser al final. Este ejercicio interior destruye la tibieza porque destruye la ilusión del tiempo. Cuando el alma comprende que no controla el mañana, despierta. Si ahora mismo sientes ese sacudón, si te das cuenta de que has estado caminando dormido en tu fe, este es el momento de no retroceder. No dejes que esta inquietud se apague. Elegir despertar es elegir la verdad por encima de la distracción. El segundo remedio es lo que el cura de Ars llamaba, la oración del hombre que se ahoga. Observaba que las almas tibias rezan oraciones educadas, casi indiferentes, Señor, si quieres, dame tu gracia. El santo decía, eso no sirve. Hay que rezar como quien se está hundiendo en medio del océano. El que se ahoga no susurra, grita, suplica, clama con desesperación. San Juan María Vianney aconsejaba al alma tibia levantarse cada mañana y decir, Dios mío, cúrame. Sácame de este barro. Hazme santo, cueste lo que cueste. Enseñaba que Dios no puede resistirse a un deseo sincero. Puedes pedir oro, y Él puede negarlo. Puedes pedir salud, y Él puede decir que no. Pero si pides a Dios mismo, si pides amar de verdad, su propia naturaleza lo obliga a responder. El problema no es que Dios sea avaro, el problema es que nuestras manos están cerradas. Tememos pedir santidad porque sospechamos que Dios podría concederla, y entonces tendríamos que abandonar nuestros pecados favoritos. El tercer elemento de la cura es la violencia contra uno mismo. Esto resulta insoportable para el mundo moderno, que ama el confort. Pero el cura de Ars era claro, donde no hay sacrificio, no hay amor. No se cura la tibieza recostado en un sofá cómodo. Negarse a uno mismo no significa vestirse con cilicio ni vivir como un ermitaño. Significa el martirio de lo cotidiano, callar la lengua cuando quieres quejarte, apagar la televisión para rezar el rosario aunque estés cansado, sonreír a quien te resulte insoportable, dar al pobre hasta que realmente duela en el bolsillo. Estos pequeños actos de violencia contra el egoísmo funcionan como un fuelle sobre el fuego, avivan la chispa, y poco a poco el corazón tibio comienza a arder. San Juan María Vianney afirmaba, el demonio teme más al hombre que vence su propia voluntad que a aquel que realiza milagros. Finalmente, el cura de Ars señalaba la verdadera fuente del fuego, la Sagrada Eucaristía, pero recibida como debe ser. Enseñaba a su pueblo a dedicar al menos 15 minutos antes de la misa para preparar el corazón, para vaciar la mente de la basura del mundo antes de que el rey entrara. Y después de comulgar, pedía que permanecieran en silencio, con los ojos cerrados, custodiando los sentidos como quien protege un tesoro. Decía con ternura y firmeza, cuando hayas recibido a Jesús, no salgas corriendo de la iglesia. Llevas al Creador del universo en tu pecho. Los ángeles te rodean, ¿por qué regresar tan rápido al ruido? Enseñaba que una sola comunión recibida con amor perfecto y con fuego auténtico bastaría para hacer de una persona un gran santo en un instante.
Si no somos santos, no es porque la Eucaristía carezca de poder, es porque nosotros carecemos de sed. La última advertencia de San Juan María Vianney es quizá la más hermosa y la más temible. Decía, amar a Dios, qué cosa tan hermosa. Tenemos un corazón capaz de amar a Dios, y lo usamos para amar el polvo. Veía el corazón humano como un vaso hecho para lo infinito. Cuando lo llenamos de cosas tibias, pasatiempos, dinero, prestigio, distracciones, el corazón se encoge y se marchita. Pero cuando lo llenamos de Dios, se expande. El santo fue testigo de algo asombroso: mujeres sencillas de su aldea, campesinas sin estudios, se convirtieron en auténticas místicas ampliamente porque decidieron dejar de ser tibias. Decidieron darle a Dios todo. Y ahí está el secreto: Dios no quiere el 99% de tu corazón, lo quiere entero. Si reservas solo un 1% para ti, allí se esconde la tibieza, y por esa grieta entra el demonio. La elección que tienes delante es absoluta. No existe una tercera opción. Puedes seguir siendo un católico correcto, aceptado por el mundo, pero en peligro ante Dios. O puedes decidir ahora mismo convertirte en santo. Será difícil, te costará la comodidad, te obligará a luchar. Pero el cura de Ars prometía: la lucha es dura, pero la recompensa es infinita. La única tragedia verdadera de la vida, el único fracaso real, es no llegar a ser santo. No permitas que San Juan María Vianney sea solo otra historia más. Déjalo ser tu guía. Deja que su temor a la tibieza se convierta en el tuyo, y que su amor ardiente se vuelva tu amor. Mira el crucifijo. Mira el precio que fue pagado por tu alma. Un Dios que murió en la cruz no fue tibio contigo. No seas tibio con él. Sellamos esta decisión con una oración que San Juan María Vianney llamaba: Señor, enciende mi corazón. San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes y azote de la tibieza, ruega por nosotros para que expulsemos el espíritu del mundo y nos dejemos consumir por el fuego de Dios. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo ignores. Hoy Dios te está llamando a despertar.